clase en esta tarde y quisiera pedirle, hermana Esther, si es usted tan amable de elevar una oración delante del Señor para poder dar inicio a nuestra clase. Sí, cómo no. Oremos. Padre querido, te doy gracias junto a mis hermanos de la clase y junto a nuestro pastor por este momento y pedimos, Señor, tu guía, en especial en esta clase, que nos sea de bendición. Te damos muchas gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y queremos poner todo este trabajo, este estudio de este día en tus manos para tu gloria y tu honra. En el bendito nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Hermanos, me da mucho gusto saludarles. De verdad que me siento muy contento de compartir con ustedes ahora ya en la segunda clase y bueno, un gusto de compartir en este espacio del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios. Vamos a tener una clase, considero que bastante interesante, hermanos, pero recordarán ustedes que en la experiencia o en la primera experiencia que tuvimos con otra materia, generalmente me gusta iniciar con un ejercicio, más que nada con un repaso de la clase previa y, y con mayor razón en este momento que en realidad la clase de hoy es la segunda parte, porque estamos viendo en esta primera semana, el propósito es ver una introducción a la liturgia cristiana. Y hoy vamos a revisar dos temas que espero puedan ser de mucho interés. El primero es los elementos esenciales de la liturgia cristiana a través de la historia, y el segundo es el concepto de santidad en la liturgia de Israel. Bueno, pero antes de eso, hermanos, vamos a tener un momento para repasar la clase anterior. Y vamos a partir de la pregunta, ¿qué hicimos la clase pasada? ¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Quién quiere compartirnos, hermanos, lo que más recuerda, lo que más le llegó de la clase anterior? Permiso. Buenas tardes a todos. Adelante, hermana Tatiana, después hermano Mario, adelante. La clase estuvo muy interesante, me pareció muy llamativa y bueno, creo que habíamos comenzado con qué era la liturgia. Creo que eran tres preguntas que era realmente la liturgia y la otra es qué ocurre en ella eh, y con qué tipo de realidad creo nos encontramos. Y lo que me gustó mucho fue la parte también donde nos explicaba o nos llevaba a entender sobre el juego y sobre los juegos, ¿no? Que nos hacía la comparación y de nuestra vida sería cristiana. Esa parte me gustó mucho también, la comparación que hacía, que es como que a la vez hay una diferencia, pero también, como nos decía, que es necesario que tengamos esa liturgia, ese culto, ¿no? Y, y también cuando estuvimos hablando sobre los textos de Éxodo, creo que era, que nos explicaba también el significado que tenía que Dios le ordenaba o le decía en cada pasaje, ¿no? Cómo debían ir a adorar a Dios. Algunos se tendrían que quedar y algunos otros tendrían que salir. Y nada, más o menos eso me acuerdo y nada, me gustó mucho lo que se viene dando. Muchas gracias, hermana Tatiana. Efectivamente, iniciamos con algunas preguntas
Y para empezar a explicar lo que es la liturgia, iniciamos con una teoría, ¿verdad? Que ya les comentaba, eh, se propuso desde el siglo pasado, en los años 20 del siglo pasado, para ser preciso, y era la teoría del juego, ¿no? Y yo creo que esa teoría del juego, si bien no es el todo para explicar la liturgia, pero sí tiene mucho, ¿verdad?, de dónde podemos recurrir para estas analogías. Por ejemplo, estaba pensando después de la clase, ¿no? Y obviamente no lo pude comentar y lo comento ahorita, que en un juego, en un sentido sano, el juego nos divierte, el juego nos hace sentir alegres, ¿no? Pero qué curioso que hay muchas personas que con la liturgia no se sienten a gusto, sino se sienten incómodos, ¿no? Entonces tendríamos que repensar, ¿verdad? Muchas cosas. Y bueno, lo digo en el entorno de la libre cátedra, ¿no? De qué es una clase, porque no es un púlpito, pero eso es algo que sucede mucho en las iglesias. Adelante, hermano Mario. Sí, por ahí lo mío también iba en ese sentido, donde habíamos visto que la comparación con el juego, que tenemos reglas a seguir en los juegos, así también en la liturgia, ¿no es cierto? Pero lo que por ahí más me quedó de la clase anterior fue el tema de la liturgia a la luz del Éxodo que habíamos visto, que en toda esa negociación entre Moisés y Faraón, Moisés le decía que querían ir a rendirle culto a Dios, ¿no es cierto? Eh, y estaban ahí con el tire y afloje con Faraón que primero le dijo, bueno, que vayan los hombres, después en su momento le dijo que vayan todos, pero dejen a los animales, con ese miedo de que se escape, ¿no? Por ahí en su momento. Y también después que se vio también que la primera vez que se incorpora ese término de liturgia fue en la Septuaginta, ¿no es cierto? Cuando se hace la traducción al griego y se necesitaba una palabra por ahí que represente esa palabra en hebreo que era el culto, entonces se pone la palabra liturgia, ¿no es cierto? Muchas gracias, hermano Mario, muchas gracias, muy precisa la retroalimentación también. El Éxodo tiene una razón cúltica, no solamente es la razón de la promesa hecha a Abraham, ¿verdad? Sino que el Éxodo, su propósito es que Israel sea una nación de servidores, de adoradores. Gracias, hermano Mario. Hermana Esther, levantó su mano, me pareció ver. Bueno, quiero hacer un pequeño comentario respecto de lo que acaba de comentar mi hermano Mario, que al final de todas las opciones que le daba el faraón al pueblo, habíamos visto que Dios tenía una forma en la que le pedía al pueblo que le traiga la adoración a Dios, ¿no? Y esa forma era según Dios, y el pueblo la conocía, pero el faraón no. El faraón era un extraño para la liturgia del pueblo judío. Y, y bueno, y quisiera comentar que el pueblo, después más al final de la clase, tenía su liturgia en el Levítico, el libro del medio del Pentateuco, que sería Génesis, Éxodo, Levítico, y ese era, ellos valoraban mucho eso porque ahí estaban todas las formas para adorar a Dios. Y también, ay, se me va.
Va muy bueno, bien, hermana, hablamos adelante, va muy bien. de la de lo singular, ¿no? De que esa singularidad es reconocer a un solo Dios, pero sabiendo que hay otros dioses, que el pueblo, bueno, reconocía solo a Dios, pero teniendo presente que existen otros dioses. Sí, muy bien, hermana, muchas gracias. Era como parte de la transición, ¿no? De eh, como como una etapa antes de llegar al monoteísmo, como nosotros lo conocemos y como finalmente sí se presentó en la Biblia, ¿verdad? Un monoteísmo puro, donde llegan a decir el único Dios es el nuestro, ¿verdad? Pero bueno, en una etapa previa, el pueblo de Israel entendió su relación con Dios como una relación de matrimonio. Y me parece que eso también sí lo comprendemos mucho en la Biblia, ¿no? Generalmente la relación de Dios con Israel se ejemplifica como una relación de matrimonio. Aunque hay otros dioses, pero yo soy tu Dios, ¿sí? No tendrás otros dioses. Y cuando Israel era infiel, entonces, hermanos, la idolatría, recuerden ustedes, que también era comparada con la fornicación, con el adulterio, ¿sí? Entonces, la, lo que mencionó mi hermano Mario, y bueno, también con relación a lo que dice mi hermana Esther, en el hebreo, hermanos, todos los actos que tienen que ver con el culto a Dios eh, tienen que ver con el servicio, hermanos. Servicio, ¿sí? Esa es la palabra. Por eso, eh, por eso la versión Reina Valera, que es la que más conocemos nosotros, en los pasajes en donde otras versiones hablan de adoración o de rendir culto, la versión Reina Valera habla de servir, ¿no? Cuando Moisés le dice a Faraón, déjanos salir y ir al desierto para servir a nuestro Dios. Porque esa es en el hebreo la connotación es eso, es hacerle un servicio a Dios, un servicio a Dios. Ya cuando viene la traducción, la primera traducción al griego, hermanos, bueno, ya hay como eh, una palabra más especializada, ¿verdad? Porque es un servicio de carácter religioso, ¿sí? Un servicio de carácter religioso. Y ahí es donde entra ya el término culto, liturgia, etcétera. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? ¿Alguien más quiere compartir algún comentario? Hermano, es ahí donde tiene, se puede decir que relación entre la definición de liturgia y culto, ¿no? En lo que usted acaba de comentar, en el servicio a Dios, aun cuando las definiciones tienen sus variaciones, podríamos decir que vienen unidas por esta palabra que es el servicio a Dios. Y bueno, de lo demás, pues ya todo lo dijeron los compañeros. Mu- Muchas gracias, hermana Esmeralda. Así es, hermana. De hecho, para nosotros, el término servir incluso tiene una connotación también de culto, ¿no? Eh, Tradicionalmente lo ha tenido y en los últimos años hemos de alguna manera hecho un esfuerzo como iglesia para entender que, que podemos servir a Dios en el culto, pero que tampoco es la única forma en la que podemos servir a Dios, ¿no? Es decir, a través de la liturgia lo podemos hacer, pero lo podemos hacer también en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en los ámbitos en donde nosotros nos desempeñamos. Y la liturgia, ¿verdad? Es un servicio netamente de carácter religioso, expresiones religiosas. Muchas gracias, hermana Esme. Hermana Brenda, adelante. Buenas tardes a todos. Bueno,
De mi parte, también comento que me gustó mucho, me interesó mucho esas comparaciones que se hicieron de la liturgia con lo que se nos juega, y también me llamó la atención lo que se menciona de que por ahí no a todas las personas apetece ejercer esa liturgia. Es como que hay personas que directamente no tienen esas ganas de hacer liturgia, ¿no? De rendirle culto a Dios. Y bueno, actualmente considero y veo que solamente Dios pone en nosotros el deseo de servirle, de poder rendirle culto, ¿verdad? También, bueno, con la comparación que se hace con los niños, el juego de niños, ¿no? Que es como una anticipación, también me gustó mucho y bueno, hace pensar. Por otra parte, también algo que me quedó mucho es que ahí cuando el faraón, ¿no?, quería negociar con, con el pueblo de Dios, venga, esto no, algo que no, y bueno, que no es políticamente negociable, este culto rendido a Dios, o sea que solamente a su voluntad sería la forma correcta, la voluntad de Dios. Muchas gracias, hermana Brenda. Muy buen comentario. Como el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Que él consideró que era innegociable. La liturgia se tendría que hacer en los términos de Dios, no en los términos del faraón. Otro punto que vimos, hermanos y hermanas, fue como una pasadita, porque lo vamos a ver con detenimiento en algunas de las próximas clases, pero pudimos ver que en el Nuevo Testamento los elementos esenciales de la liturgia son elementos que provienen del Antiguo Testamento, pero que se les da un sentido nuevo. La comprensión evangélica es que realmente en el Antiguo Testamento estos elementos simplemente anticipaban lo que para nosotros en Cristo Jesús es una realidad completa, ¿verdad? Por ejemplo, vimos el caso del sacrificio de Abraham, de Isaac más bien, ¿sí? Cuando Abraham dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Bueno, vemos cómo este elemento del cordero atraviesa toda la historia del Antiguo Testamento y llegamos hasta el Evangelio, a los Evangelios, y es Juan el Bautista el primero en reconocer, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Apocalipsis presenta a Jesús como el Cordero inmolado, ¿verdad? Que murió, pero que también vive. Hablamos un poco de la Pascua, nosotros entendemos cómo la base de lo que es la celebración de la Pascua, ¿verdad? Para nosotros es importante, ya no la celebramos más, nosotros conmemoramos la Cena del Señor, pero sabemos que hay una relación muy importante entre estas dos festividades, ¿no? En estas fechas, por ejemplo, pues nosotros estamos cerca de celebrar la Pascua, perdón, la Cena del Señor en la misma fecha que se celebra la Pascua. Bueno, la liturgia en el Nuevo Testamento tomó de la riqueza que había en el Antiguo Testamento para ella. Bueno, no sé si hay algún comentario, hermanos, para cerrar este punto del repaso. Si ya no hay un comentario más sobre el repaso, pues vamos a pasar a la clase de hoy, hermanos. ¿Sí? Y bueno, empezamos con este primer apartado que dice un poco de historia. Y quiero comenzar diciendo que la liturgia cristiana comenzó siguiendo más o menos el modelo de la liturgia judía. Fíjense, más o menos el modelo de la liturgia judía. ¿Por qué razón, hermanos? Bueno,
por la sencilla razón de que era el modelo que tenían a la mano. No tenían otro modelo. Recuerden ustedes que la iglesia en un principio, pues fue un movimiento que en sus inicios fue judío, hermanos. Jesús fue judío, los discípulos, los primeros discípulos fueron judíos, los primeros convertidos fueron judíos, así que era completamente natural, hermanos, que el modelo que ellos utilizaran para su liturgia o para la liturgia de la naciente iglesia, pues era el que ellos conocían. El libro de los Hechos de los Apóstoles incluso nos regala una idea de cómo era la adoración de la primera iglesia, cuando nos dice que ellos también iban al templo, hermanos. Ellos acudían al templo para adorar a Dios. Permítanme tantito. Y tengo un video que quiero compartir, pero lo voy a hacer más adelante. Ahora bien, ¿cómo era esta liturgia, hermanos? ¿Cómo era esta liturgia judía? Pues era una liturgia mayormente ceremonial, ¿sí? Es decir, prácticamente todo giraba alrededor de las ceremonias, especialmente la ceremonia más importante o las más importantes, la Cena del Señor y el bautismo. Pero también había otras que empezaron a presentarse en la iglesia del primer siglo, como la ordenación de los nuevos líderes, algunas otras más, hermanos, y la lectura de las escrituras y la predicación de la palabra siempre tuvieron un lugar prominente en la liturgia primitiva. La alabanza, aunque estaba presente, no era tan influyente como lo es ahora, hermanos. Es decir, hermanos, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Hoy en día existen distintos tipos de movimientos, diríamos como restauracionistas, ¿no? Movimientos que apelan a regresar a ciertas raíces, a ciertos principios. Y me he puesto a pensar, ¿cómo sería un movimiento, hermanos? Que obviamente no es algo que Dios nos pide en su palabra, ¿no? Pero ¿cómo sería un movimiento que dijera, vamos a imitar la liturgia de la iglesia primitiva, hermanos? Bueno, para nosotros sencillamente será muy difícil, hermanos. Pero menciono esto porque vamos a comprender que nuestra liturgia, hermanos, nuestra liturgia no es exactamente como la liturgia de la iglesia primitiva. Tenemos algunos elementos que nos hacen entender que aquello que para ellos era importante, para nosotros también lo es y debe de serlo. Y dos elementos, la lectura de las escrituras y la predicación de la palabra, ¿sí? Para la iglesia primitiva estos elementos siempre tuvieron un lugar principal, hermanos. También había alabanza, pero, repito, no era tan influyente como lo es en la actualidad, hermanos. Bueno, con el correr de los siglos, hermanos, la liturgia cristiana mantuvo el énfasis en el aspecto ceremonial, en el bautismo, en la cena del Señor, pero a la vez se fueron incorporando otros elementos como símbolos, como consagraciones de personas, como bendiciones sacerdotales, como cantos, ¿sí? Y en lo ceremonial, hermanos, pues se siguió el enfoque en la cena del Señor y en el bautismo, como ya lo comentaba, ¿verdad? Es en las cartas del apóstol Pablo
en donde encontramos de alguna manera ya una evolución importante, porque, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla de obispos, ¿no? Ahí estamos viendo que ya en la vida de la iglesia, en la vida de la iglesia ya había personas ordenadas que cumplían una función particular, los obispos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos que se nombran diáconos, hermanos, ¿sí? Se nombran servidores, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, que el apóstol Pablo y Bernabé originalmente fueron enviados, pero fueron consagrados. Hubo un acto de consagración, una imposición de manos sobre ellos para la labor misionera que ellos habrían de iniciar y que de esa manera inicia el ministerio más conocido del apóstol Pablo, ¿verdad? Hablamos de imposición de manos, hablamos de ordenaciones, hablamos de diversos ministerios, hermanos. Todo eso se fue adquiriendo con el transcurso de los años, ¿sí? Y obviamente, pues, tiene que ver con la necesidad que había en la iglesia en aquellos tiempos. Pero después, hermanos, hay una etapa, ¿verdad?, que se conoce como la etapa de la Edad Media. Y ya en esta etapa de la Edad Media, hermanos, tenemos que hablar de la Iglesia Católica institucionalizada, ¿sí? De alguna manera, más o menos, ya no sabemos la historia, ¿no? Cómo la Iglesia Católica se formó, la hegemonía que llegó a tener, hermanos. Y bueno, con la Iglesia Católica institucionalizada, se sigue el enfoque ceremonial, hermanos, pero la Cena del Señor se convirtió en misa, ¿sí? Ya esto ya es el enfoque de la Iglesia Católica y en la Edad Media, ¿sí? La proclamación de la palabra perdió un sentido porque ya no era tanto una predicación, ya no era como la proclamación de la palabra, aunque estaba dentro del programa, ¿sí? Sino más bien se convirtió en enseñanzas sobre el derecho canónico, es decir, sobre las leyes internas de la iglesia, hermanos. Los feligreses, ¿sí?, quienes en la iglesia primitiva pues gozaban de una plena participación dentro del culto, mis hermanos, y digo plena participación porque, bueno, el apóstol Pablo en sus cartas da muchas órdenes, muchas recomendaciones sobre cómo deben de desarrollarse los cultos. Bueno, aquí, pues los feligreses se convirtieron en meros espectadores, ¿sí? Ya no había una participación plena, ahora había ya con la Iglesia Católica un clero, ¿verdad? Un grupo de personas que estaban encargados de desarrollar la liturgia. La solemnidad y la fastuosidad de la liturgia medieval contrastaba con la realidad del pueblo más pobre y discreto, hermanos. Después, hermanos, viene otra etapa que es la etapa de la Reforma Protestante, la etapa de Martín Lutero, ¿sí? Y bueno, hermanos, ustedes saben que la Reforma Protestante pues fue un hito también muy importante dentro del cristianismo, ¿sí? Y hubo muchos cambios. Y hubo cambios significativos también en la liturgia, no tanto en las formas, pero sí en los contenidos. Y el mayor cambio, hermanos, se dio en el enfoque en sí. Bueno, por un lado, las ceremonias continuaron formando parte de la liturgia protestante, ¿sí? Todavía había ceremonias, ¿sí? Pero, aunque las ceremonias continuaron formando parte de la liturgia protestante, ya no eran lo central del culto,
¿sí? En el catolicismo romano, hermanos, lo más importante del culto es la ceremonia, ¿sí? Pero, bueno, ya en el protestantismo lo más importante ahora es la predicación. Se colocó la predicación como lo más importante, ¿sí? De allí viene, hermanos, nuestra herencia, y que en muchas iglesias y que en muchos ámbitos, ¿verdad? Hoy en día se tiene la convicción de que la predicación de la palabra es lo más importante del culto, ¿sí? Por un lado, hermanos, digamos, por un lado, eso es algo positivo, ¿verdad? Porque le da importancia a la palabra, pero por otro lado, hermanos, también tiene otro efecto que no es positivo, y el efecto es que menosprecia los otros elementos del culto, que también tienen un valor muy, muy importante. Bueno, pues si nos hemos preguntado de dónde vienen esos conceptos son que se heredaron en la Reforma Protestante, hermanos. En esa etapa fue donde se retomó esto y se colocó la predicación como lo más importante. Pero en la Reforma Protestante también generó que, pues que surgiesen muchas líneas de pensamiento, muchas iglesias, muchas denominaciones, como hoy las conocemos. Entonces, pues eso trajo consigo otra realidad que el mundo no había conocido previamente, y es la diversificación de las prácticas litúrgicas entre las iglesias protestantes. Y lo que comenzó en esa época, hermanos, después de varios siglos, fue cuando se ha hecho notorio de una manera muy, muy importante, hermanos. ¿Sí? Pues, ¿qué pasa, hermanos? Pues que ahora tenemos una variedad que es difícil identificar. Si quisiéramos identificar la liturgia cristiana original, hoy en día es complicado, ¿no? Sí, por toda la variedad que existe, hermanos. Sí. Bueno, ahora en la actualidad, hermanos, ¿qué está pasando en nuestros días? Pues en nuestros días estamos ante, primeramente, un cambio de época, ¿sí? No diríamos que es una época de cambio, más bien es una época, es un cambio de época. Y la época en la que nos encontramos hoy en día es la posmodernidad, es el posmodernismo, ¿sí? Y entonces, hermanos, ¿cómo ha influido el posmodernismo en nuestra liturgia o en la liturgia de las iglesias, hermanos? Pues fíjense, hermanos, cómo ha sido. Si bien es cierto que en la iglesia primitiva los elementos más importantes eran las ceremonias y la predicación de la palabra, y después en la Edad Media, con la iglesia católica, se le dio mayor importancia a las ceremonias por encima de la palabra, y después en la Reforma Protestante se invierte de alguna manera la importancia, y lo más importante es la palabra. Pues en la actualidad, hermanos, hay otro enfoque, otro cambio de enfoque en la liturgia, porque ahora se está pasando bueno, se pasó de lo ceremonial y pasamos a la proclamación de la palabra, pero ahora estamos pasando de la proclamación de la palabra a la celebración, ¿sí? Estamos pasando de la proclamación de la palabra a la celebración. Y por ahí, si me apuran, hermanos, yo creo que estamos pasando a una distorsión en donde de la celebración vamos ahora al tema de la celebridad, hermanos. Hoy en día estamos bueno, el cristianismo en términos generales está en la época de la celebridad, hermanos, ¿sí? Ya el culto ya no es comunitario, ya el culto es hegemónico, es decir, la globalización influye de tal manera, hermanos, que si bien es cierto, uno
de los mayores valores que tenemos como iglesia es nuestra diversidad. Bueno, hay una especie como de globalización. Yo no lo voy a decir como una crítica de decir que estamos mal, pero sí lo voy a decir como algo que nos debe de hacer reflexionar, hermanos. Hermanos, cantamos los mismos cantos. Yo, por ejemplo, veo cultos en línea de los Estados Unidos, los que se hacen aquí en México, algunos cultos en Argentina, y cantamos los mismos cantos, hermanos. ¿Sí? Es como la hegemonía, ¿verdad? Pero en muchos grupos religiosos, los cultos ya no son tan comunitarios, sino que ya tienen más esa característica como de un concierto, ¿no? Apagas las luces, ya no se ve nada, lo que se ve es el escenario y los directores de culto ahora ya tienen otra connotación como de celebridad, ¿no? Como de artistas, eh, como de gente famosa. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Y de dónde vienen esos modelos? ¿No? Bueno, hay iglesias muy, muy famosas que están encargadas de impartir esos modelos por todo el mundo. Hay una, por ejemplo, que tiene mucho reconocimiento y muchos problemas actualmente, que se llama Hillsong. Está en Australia, pero también está en Estados Unidos, pero también está en México, pero también está en Europa. Y es el mismo modelo, ¿no? A donde quiera que tú vayas, va a ser exactamente lo mismo, un solo modelo. Y para muchos grupos se convierte como en el modelo a seguir. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces estamos en esto, hermanos, ¿no? Ya pasamos a una nueva etapa, que es de la celebración, pero también es la etapa de la celebridad dentro de los cultos. Vamos a un poco de Biblia. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, al respecto? Bueno, lo primero, hermanos, es que nos vamos al Antiguo Testamento, ¿no? La Biblia tiene enseñanzas e instrucciones litúrgicas de diversa índole. Y en el Antiguo Testamento se relacionan con lo que la ley de Moisés dice sobre las fiestas, sobre los sacrificios y sobre otras actividades en el tabernáculo y en el templo. En Levítico 22 hay instrucciones sobre las ofrendas y los sacrificios que formaron parte de la liturgia israelita. En Levítico 23 encontramos las instrucciones para la celebración de las fiestas, que, hermanos, más que fiestas en el sentido de nuestra cultura contemporánea, son ceremonias, hermanos. Así las tenemos que entender. Es que, por ejemplo, si me preguntan qué entendemos aquí en México por fiesta, hermanos, pues por fiesta entendemos, o en lo popular, que hay que cerrar la calle, ¿verdad? Porque se van a sacar sillas, se van a sacar mesas, se va a poner un toldo, ¿verdad? Para que la gente pueda comer y disfrutar y la gente contrata música. Eso es una fiesta, ¿verdad? Y bueno, la Biblia dice fiestas, pero tenemos que entender que se refiere a ceremonias, ¿sí, hermanos? Cuando la Biblia habla de fiestas son ceremonias, pero no faltaba la comida, ¿verdad? No faltaba también la alegría, pero la música, sin embargo, con una connotación religiosa, hermanos, ¿sí? Y todo esto, hermanos, estaba regulado bajo el concepto abarcador de la santidad de Dios, y del pueblo, ¿sí? El principio que guía el ceremonial del culto israelita y judío es la santidad. El culto en sí es una forma de expresar la santidad de Dios, ¿sí? Y aquí, hermanos, quiero aprovechar para compartir con ustedes un video sobre el concepto de santidad. El concepto que vamos a ver me parece que está bien, hermanos,
pero es un concepto contemporáneo de santidad. Entonces ahorita lo vamos a ver, pero después, más adelante en la clase, nos vamos a ir al concepto de santidad desde cómo se concibe en el Antiguo Testamento. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo hay un recorrido desde cómo el concepto se concibió originalmente hasta como lo tenemos articulado en nuestros días. Así que, con su permiso, voy a proyectar un video. Dura 3 minutos y lo comentamos. ¿Me pueden decir si lo pueden escuchar, hermanos? Significa separado para Dios. Por lo tanto, Sí, se apartado escucha, del se escucha. mundo o del pecado. Se La escucha. palabra se aplica no solo a personas, sino a lugares y cosas, tomando un sentido diferente que sería dedicado a Dios. Ejemplo, los instrumentos de la alabanza son santos, porque son dedicados a Dios y usados exclusivamente para Dios. No pueden ser usados para tocar música secular. Un cristiano, congregante o creyente, es santo, porque es separado para Dios. Dios lo separó del mundo desde antes de los siglos para servir a Él. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La iglesia se compone por personas apartadas del pecado, por la gracia de Dios, para ser su pueblo. Pero todos los que tienen una relación con Dios a través del arrepentimiento y de la fe en Cristo Jesús son considerados santos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Tengamos en cuenta que santo no es sinónimo de perfección. Por lo tanto, eso no quiere decir que no vuelvamos a pecar, sino, más bien, que reconozcamos que necesitamos la ayuda de Dios para mantenernos separados de toda contaminación y pecado y ser partícipes de la santidad de Dios a través del arrepentimiento y la fe. Recordemos lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 7, versículos 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Recordemos que hemos sido liberados del pecado a través de la sangre de Cristo Jesús y que hoy servimos a Dios. Busquemos la santidad todos los días. Romanos capítulo 6, versículo 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque buscamos que muchos más. Bueno, es un video cortito, hermanos. Y bueno, como ustedes pueden ver, en este video me parece, ¿verdad?, que la definición de santidad va de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? A estar separados, a la consagración. Les decía yo desde un principio, me pareció adecuado y les pediría que se quedaran con esta idea, con las sensaciones que les deja el video, para que posteriormente nosotros podamos seguir ahondando en la segunda parte de esta clase en el concepto santidad. Y bueno,
se van a dar cuenta que también hubo una evolución, hermanos, en este concepto, hasta, hasta la comprensión que hoy nosotros tenemos. Bueno, voy a regresar a la diapositiva. Ok. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, hermanos, cuando el rey Salomón dedicó el templo, dice la Biblia que hubo una gran celebración y que hubo un culto gigantesco, lleno de sacrificios como ofrenda y de mucha música. Eso dice el primer libro de los Reyes, capítulo 8, ¿sí? Y los salmos, por otro lado, son el himnario del pueblo de Dios. Muchos de los salmos se recitaban y se cantaban en el camino cuando el pueblo viajaba desde sus lugares de habitación hacia Jerusalén para las 3 fiestas principales, para la Pascua, para el Pentecostés, para los tabernáculos y también durante las fiestas mismas en el templo. Bueno, ahí por ejemplo, a lo que estoy haciendo alusión son aquellos salmos que se les conoce como los salmos de la subida, hermanos. Sí, cuando los peregrinos iban camino a Jerusalén y cuando ya estaban subiendo hacia la colina, ¿verdad?, del monte Sión, había algunos cantos que ellos entonaban de manera muy especial. Y bueno, muchos de ellos los tenemos, hermanos, en el libro de los Salmos. Como aquel salmo que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Algunos exégetas piensan que el mismo Salmo 23 pudo haber sido un salmo de subida también, hermanos. Por eso de que dice, en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿sí? Se piensa que probablemente era uno de esos salmos tan especiales que entonaban los peregrinos, ¿sí? Así que, bueno, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento hay una riqueza, ¿no? Hay una riqueza en cuanto a la liturgia, porque hay sacrificios, hay ofrendas, pero hay cánticos, hay música, hay recitaciones, hermanos, hay festividades, eh, hay ceremonias. Pero todo estaba regulado, hermanos. Eso es algo que nos encontramos. De hecho, el principio que vemos de la regulación ya lo sentimos cuando vimos en la clase anterior la actitud de Moisés frente a Faraón, ¿verdad? Moisés dice: vamos a servir a nuestro Dios, pero lo vamos a hacer en los términos que nuestro Dios nos diga, ¿sí? Es decir, la única regulación aquí es la voluntad de Dios. Bueno, pues el culto del Antiguo Testamento, hermanos, es un culto regulado, ¿sí? Es decir, hay lugares especiales para adorar a Dios, hay personas especiales quienes van a hacer la labor sacerdotal, hay ofrendas que se tienen que dar a Dios, pero estas ofrendas y estos sacrificios tienen que cumplir con ciertas características. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, hermanos, ya pasando del Antiguo al Nuevo Testamento, pues lo primero que nos vamos a encontrar es que no hay tantas instrucciones sobre cómo desarrollar la liturgia cristiana como sí las hay en el Antiguo Testamento. Se habla bastante de la adoración a Dios, pero se hace en términos más bien generales y se dan instrucciones específicas sobre el culto público, hermanos. Por ejemplo, hermanos, hablando de principios generales,
sobresale la enseñanza del Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, verso 20 al verso 24, en su diálogo con la mujer samaritana. Y allí vemos varios principios, hermanos, que orientan nuestra adoración y nuestra liturgia. Y les voy a invitar para que podamos leer, hermanos, esta cita bíblica. No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes, hermanas, me pueden apoyar leyendo los versos 20 al 24 del Evangelio de Juan, capítulo 4. Permiso. Adelante, hermano Mario. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adorarán lo que no adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Muchas gracias, hermano Mario. Gracias por esa lectura. Y bueno, con base en esto, hermanos, que acabamos de escuchar, que fue el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, sí encontramos aquí algunos principios que ya la iglesia cristiana, hermanos, había comprendido. Recordemos que el Evangelio de Juan fue un evangelio que se escribió por ahí de los años 90 a 95 después de Cristo. Así que estamos hablando ya de una iglesia, de una generación post-apostólica, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos ya esta comprensión de la iglesia, ¿no? En los versos 20 y 21, Jesús enseña que el lugar de adoración ya no es tan importante como lo fue en los tiempos pasados. En el diálogo, ¿verdad? La mujer samaritana menciona dónde tenemos que adorar. Los samaritanos lo hacemos en el monte Gerizim y ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Dónde tenemos que adorar? ¿Sí? Pero la pregunta actual para nosotros, o las preguntas actuales para nosotros serían, hermanos, ¿cuánta importancia le damos hoy a los lugares de adoración? Ya sean templos, santuarios o escenarios, ¿sí? Por cierto, hermanos, no sé si ustedes quizá estén enterados que los samaritanos también es uno de los grupos étnicos que todavía existen, hermanos, en Israel, ¿sí? Un grupo minoritario, pero todavía existen. Y bueno, es interesante conocer un poco de ellos, porque finalmente, digamos que la liturgia que ellos tienen en la actualidad sería como lo que más nos acercaría, ¿verdad?, a una liturgia obviamente cuestionada ya por los judíos de la época de Jesús, pero es valioso, ¿no?, que haya un grupo étnico que todavía, que sea bíblico, ¿verdad?, y que todavía existe, hermanos, ¿sí? Bueno, era muy importante para los judíos el lugar de culto, hermanos, era muy importante. No quiero adelantar mucho el tema del lugar de culto, porque vamos a ver con detenimiento el tema del tabernáculo, el tema del templo, pero sí quiero decirles, hermanos, que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel adoró a Dios en algunos lugares especiales. Había varios santuarios donde Dios era adorado.
pero en la época de David, hermanos, se da inicio a un movimiento hegemónico en donde la intención es concentrar la adoración en Jerusalén. Esto se cristaliza con el rey Salomón. En la época de Salomón se construye el templo de Jerusalén y entonces santuarios, hermanos, muy conocidos y santuarios de mucha tradición religiosa, poco a poco fueron cerrando, ¿verdad? Como Betel, fue uno de esos santuarios. Bueno, había varios, ¿sí? Todo se concentró en Jerusalén, ¿sí? Ya no era bien visto, religiosamente hablando, adorar a Dios en otro lugar que no fuera Jerusalén, ¿sí? Obviamente hubo algunos grupos judíos que fueron como disidentes de alguna manera, hermanos. Ya en la época que nosotros conocemos como intertestamentaria y que los judíos le llaman la época del Segundo Templo, encontramos que en Egipto había una colonia judía que también tenían un templo, el templo de Elefantina, ¿verdad? Y que este templo subsistía, ¿verdad? De manera simultánea al templo de Jerusalén, y era un templo de una comunidad judía. Pero tenemos también al grupo de los qumranitas, ¿sí? Que se alejaron de Jerusalén y establecieron allí mismo en Qumran un culto a Dios. Pero la hegemonía, hermanos, la hegemonía era Jerusalén, ¿sí? Pero Jesús, ¿qué dijo, hermanos? Bueno, va a llegar el momento en el que lo más importante no va a ser el lugar, sino cómo adoras a Dios. La pregunta es, ¿cuánta importancia le damos hoy a los lugares de adoración? ¿Qué importancia tienen? Porque la tienen, definitivamente. Pero ¿hasta qué punto son importantes? ¿Hasta qué punto son indispensables? ¿Sí? Y bueno, hermanos, el otro principio que surge de esta enseñanza es que más importante que el lugar y más importante que la forma es la actitud, hermanos, con la que nosotros adoramos a Dios. En nuestros días, hermanos, además de darle importancia a los lugares, también damos importancia a las formas. Pero al experimentar la pandemia, ¿sí? Pues la pandemia ha sido un filtro, hermanos, ha sido un tamiz que nos ha hecho pensar de nuevo en estos aspectos importantes de la adoración, ¿sí? Es decir, hermanos, que cuando tuvimos la necesidad de cerrar los templos, cuando nos vimos impedidos de congregarnos en los templos, y gracias a Dios ya hemos regresado a los templos, ¿sí? No nos quedó otro remedio a los creyentes más que revisar de manera introspectiva si nosotros teníamos o no teníamos las actitudes correctas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no había otras personas cerca, ya no había directores de alabanza que nos decían, hermanos, ¿están contentos? Hermanos, amén. De repente, hermanos, pues nos encontrábamos solos, cantando solos, orando solos, pues celebrando la cena del Señor solos, en algunos casos, hermanos. Y en esa realidad que experimentamos tan complicada, hermanos, en esa soledad, creo que muchos tuvimos la oportunidad de descubrir si teníamos o no las actitudes correctas. Bueno, vamos a entrar a un receso, hermanos. Vamos a pasar un receso de 10 minutos y regresamos para la segunda parte de nuestra clase.